Queridos hermanos, sean bienvenidos a este santuario en formación, no solamente desde el edificio, sino también desde el punto de vista eclesiástico. Ustedes saben que los santuarios no los ordena el obispo, sino que los reconoce. Si por mucho tiempo la gente sigue peregrinando a este lugar, el obispo del lugar reconoce que hay un santuario, porque es como un movimiento del espíritu. Uno hace una iglesia muy bonita, pone un santo muy atractivo, hace un decreto, es un santuario, y no lo visita nadie, no es un santuario. Es un santuario porque el pueblo de Dios, animado por el sentido de la fe, lo visita. Por eso sean bienvenidos, como todas las iglesias, aunque a veces por H o por B, como se dice vulgarmente, no lo sintamos, son de los bautizados. La iglesia es todo el conjunto de los bautizados unidos a Cristo. Por el bautismo todos estamos incorporados a Jesús. Dice San Pablo que somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Y este ser hijo constituye la iglesia. La iglesia es la iglesia del cielo, los santos, al cual celebramos hoy, San Expedito, nuestro patrono, en el propio día de su celebración litúrgica. La iglesia de los que caminaron en la vida y todavía tienen algo que purificar en el purgatorio, y la iglesia militante, que milita, que camina, o en latín viatoris, de los viadores, vía, camino, de los caminantes, que somos nosotros, que estamos aquí reunidos y que nos congregamos en los diversos templos, en las diversas comunidades. Y vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos que sentir que los templos son nuestra casa. No se asusten que a los curas nos pasa como ustedes, por ahí estamos de paseo en algún lugar o de vacaciones en otro y te quedar rezando un rato y viene alguien y te apaga la luz o te dice que es hora de cerrar, y eso en casa no pasa. Pero bueno, hay una cierta organización que nosotros tenemos que cuidar, pero eso no tiene que quitar que nosotros nos sintamos en la iglesia siempre como en nuestra casa. Por eso hoy estamos celebrando a San Expedito, y eso es celebrar una fiesta que tiene que ver con lo nuestro, con nuestra casa. Rezamos en este día especialmente por todas las intenciones que ustedes traen, que siempre tienen en el corazón y por las cuales siempre están siguiendo a nuestro santo, o en sus diversos lugares de culto, o tal vez con una estampita o con el corazón. Yo me he encontrado en diversos lugares, inclusive en Alemania, en Austria me encontré con gente que le tiene devoción a San Expedito, y que me han indicado, hay una iglesia en Austria que está muy cerquita de la catedral, a unos 5 o 6 minutos caminando, y es una de las iglesias más antiguas de Austria, que se está dedicada a San Pedro, y entrando a la izquierda tiene un precioso cuadro de San Expedito con mucha devoción. O sea que es un santo de los primeros siglos del cristianismo, un santo mártir que ha dado la vida por Cristo, y que entonces a través del tiempo lo han ido reconociendo en diversos lugares y en diversas culturas. Es un poco San Expedito como San Jorge, que no se puede negar su existencia porque siempre ha tenido culto, pero que a veces no tenemos documentos tan claros y tan nítidos sobre su vida como desearíamos, porque a veces somos un poquito curiosos y quisiéramos tener más noticias y saber más cosas de los santos, pero sabemos que fue un soldado y que por no renegar de ser cristiano fue mártir, ofreció su vida a ejemplo de Cristo. El mártir no es alguien que desprecia la vida y que la regala, sino que el mártir, cuando ya no puede más, cuando no queda otra opción, elige a Dios en vez de a sí mismo. El mártir, entonces, como la palabra mártir quiere decir en griego, es un testigo de que vale la pena entregar la vida por Dios. Y eso en todo el sentido de la expresión, no solamente físicamente como los santos mártires que lo hicieron físicamente, sino en el sentido también moral de la expresión. Vale la pena vivir por Dios. Y tiene que notarse entonces, queridos hermanos, para aquellos que nos ven y no nos conocen tanto, tiene que notarse que nuestra vida también vale la pena. Y para eso también en este día
junto con rezar, con pedir por nuestras intenciones, por todas las causas urgentes, por las cosas que parecen que fácilmente no tendrían solución si la intervención de Dios, confiamos en esa intervención y por eso rezamos. También tenemos que renovar nuestra fe y hacer un esfuerzo por sentirnos cristianos, católicos, y por tratar de vivir la fe que tenemos, como lo están haciendo ustedes también, participando de los sacramentos. Hoy tuvimos 2 bautismos a las 3 de la tarde, 2 nuevos hijos de Dios e hijos de la Iglesia, y también, como nos enseña la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, la lectura de la Escritura, el conocimiento con Dios, naturalmente nos lleva a los sacramentos. El Espíritu hace que se cruce el camino de Felipe con el etíope. Y ustedes se preguntarán cómo sabía Felipe que en la carroza, porque era un funcionario, era el válido de la reina de Candace, era un funcionario real, iba en carroza. ¿Cómo sabe Felipe que está leyendo? También, evidentemente, porque lo mandó el Espíritu, pero en aquella época se leía en voz alta, todo el mundo leía en voz alta. Entonces Felipe escucha que está leyendo la palabra de Dios y le pregunta: ¿qué estás leyendo? ¿Entendés lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Todos nosotros, hermanos, como somos bautizados, tenemos la misión de vivir la fe y de ayudar al hermano a que también viva la fe, a explicar la fe. La fe se explica de una manera muy fácil, viviendo bien y haciendo lo que hay que hacer. Aunque nadie te vea, tenés que hacer lo que tenés que hacer, y eso ya es una catequesis por sí misma. Y la fe también es una explicación, el catecismo, explicar la Biblia, aconsejar espiritualmente a alguno que se acerque a Dios, que se acerque a la Biblia, que se acerque a los sacramentos. Eso también tiene que estar comprendido dentro de nuestra devoción a San Expedito, porque no nos podemos olvidar que un santo mártir es alguien que ha dado toda su vida a la causa de la fe. Y por eso nosotros también tenemos que valorar, tenemos que cuidar y tenemos que testimoniar la fe que tenemos. Y esa fe al etíope lo lleva con una catequesis, digamos así, rápida de Felipe, caminando al lado de él, que lo invita luego a subir a su carruaje, lo hace una catequesis express y lo bautiza. Tenemos que ver nosotros también, y a veces en la Iglesia lo tratamos de hacer, por supuesto, facilitar los sacramentos, no vulgarizarlos, pero sí facilitarlos en el sentido de que cuando se aprecian hay que hacer todo lo posible para que todos podamos participar en los sacramentos que el Señor nos regaló para nuestra santificación, porque son pruebas y son efectos del amor de Dios en nuestra vida. Ahora le podemos apodar acá, el que tendríamos que estar con un poco más de frío, podemos apodar el veranito de San Expedito. Como tenemos el veranito de San Expedito, tampoco los voy a hacer sufrir yo extra, no los voy a martirizar extra predicando muchísimo, pero no quisiera dejar de compartir con ustedes unos puntos del nuevo documento del Papa, la exhortación apostólica: gócense y alégrense, ¿no? Gócense y exulten, gaudete et exultate, sobre la santidad. Y en el número 21, el Papa nos recuerda que la santidad no es sino la caridad vivida plenamente. La caridad como sinónimo no de beneficencia. Caridad no es darle algo a alguien, sino que caridad en este sentido teológico, en el sentido con el cual la Biblia nos dice, por ejemplo, la carta de Juan, que Dios es amor, utiliza una expresión concreta en griego, agapé, dice San Juan, Joseos agapé estin, Dios es amor. Esa expresión agapé quiere decir amor de benevolencia, es un amor que no requiere nada para sí, no desea nada para sí, sino que espera el bien para el otro. Dios nos ama benevolentemente, nos quiere el bien, nos desea el bien y no quiere nada para Él, quiere que nosotros nos realicemos. Es un amor desinteresado. Aceptar ese amor que Dios nos tiene, desinteresado, y aprender de a poquito, porque nosotros siempre algún interés lamentablemente tenemos, aprender de a poquito a ejercerlo, eso dice el Papa en el número 21, es la santidad.
La santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, continúa el Papa, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como la fuerza del Espíritu modela toda nuestra vida según la suya, según la vida de Cristo. Y en ese ejercicio de tratar de vivir el amor de Dios y ejercer ese amor de Dios hacia los demás, tenemos que nutrirnos también de los santos. Y entonces nos recuerda el Papa en los números siguientes que el Señor nos quiere decir algo a través de la vida de un santo. Y cuando el Señor nos quiere decir algo a través de la vida de un santo, no tenemos que detenernos en detalles, dice el Papa literalmente, porque allí también puede haber errores y caídas. La vida de un santo es la vida de una persona frágil también, y uno no puede con una lupa ver todo y todo ser perfecto, porque tenemos en este mundo dos humanidades perfectas, ¿no? Las que están en el cielo. ¿Cuáles son? La humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y por sí mismo está sentado a la derecha del Padre, y la humanidad de la Santísima Virgen, que fue asumida por Dios en cuerpo y alma al cielo. Esas dos humanidades son perfectas. El resto, siempre, cada tanto, aunque no lo quiera, algún defectito tiene, inclusive los santos. Por eso dice el Papa que no hace falta ver todos los detalles, sino que lo que hay que hacer es contemplar el conjunto de su vida, el camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Por eso también, hermanos, cuando uno tiene una gran devoción por un santo, tampoco uno va a hacer una fotocopia de ese santo, porque no se puede imitar todo lo de un santo. Imagínense yo que soy muy devoto del santo cura de Ars. El santo cura de Ars hervía los lunes 1 kilo de papa y comía toda la semana. Yo me muero de hambre, me gusta la papa, pero me muero de hambre comiendo toda la semana. Es decir, y todos los sacrificios que hacía el cura para que la gente se convirtiera, se quedaba toda la noche orando, usaba cilicio. ¿Para qué? Para que la gente se convirtiera, para que la gente se confesara, y a mí miren el camino que me queda para recorrer. Es decir, Dios no quiere que yo sea una fotocopia del santo cura de Ars, pero quiere que yo me anime cuando me cuesta hacer algo. Mirá, digo, todo lo que hacía este hombre y yo tengo que hacer este poquito, me tengo que animar y lo tengo que hacer. Y ustedes también, cuando tienen un santo de devoción, se tienen que inspirar en cómo ese santo pudo, con lo que tuvo que vivir él, con lo que tuvo que luchar, cómo pudo ser una imagen de Jesucristo y animarse. Y qué lindo sería que, aunque nosotros por ahí no somos santos de altar, pero que entre nosotros nos animásemos los unos a los otros cuando no podemos con rapidez y con prontitud hacer tal o cual cosa que necesitamos para mejorar. Animarse, en vez de criticarse, animarse. Es una tarea que también el Papa Francisco lucha mucho con eso, pero está propio la naturaleza humana. No la podemos impedir, pero sí que podemos sanarla en la medida que tratamos de ser testimonio para el otro que me está viendo de que es posible vivir y ser mejores. Y por último, les quiero compartir el último número que quería subrayar en este día de la exhortación del Papa sobre la santidad. Dice que los santos son un fuerte llamado de atención para todos nosotros y se dirige a cada uno de nosotros. Dice, tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debes tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Eso nos dice San Expedito. San Expedito no solamente recoge las intenciones nuestras y se las presenta a Dios, sino que también nos muestra con su propia vida, una vida enteramente dada a Él y a los hermanos, que es posible vivir esa misión que exige nuestro bautismo, que es posible que nosotros también seamos para los otros un signo
porque Dios en nosotros ha realizado su obra. Queridos hermanos, recemos los unos por los otros, tengamos presente nuestras intenciones y tratemos humildemente en lo cotidiano, en lo que nos toca hacer, de animarnos para hacerlo y para que de esa manera recorramos el camino de la santidad, que no es otra cosa que el camino del amor a Dios. Que así sea.